Así bien, vamos a hablar de el tema de cuadriláteros. Los cuadriláteros son polígonos que tienen 4 lados, 4 vértices y 4 ángulos internos. Pueden ser paralelogramos, trapecios y trapezoides. Vamos a ver el primer grupo de estos tres, que serían paralelogramos. Los paralelogramos se forman por el cruce o intersección de dos sistemas de rectas paralelas. Por esta razón, los 4 lados de un paralelogramo son paralelos 2 a 2, es decir, que en parejas. Hay 4 clases de paralelogramos diferentes. Vamos a ver el primero, el cuadrado. Tiene los 4 lados iguales y los 4 ángulos rectos. Los diagonales del cuadrado son también iguales y perpendiculares entre sí. Bueno, ¿cuál es la característica de los paralelogramos? Es que tienen líneas paralelas 2 a 2. Es decir, por ejemplo acá, la línea de arriba o la horizontal de arriba con la horizontal de abajo van en la misma dirección. Y por más que se prolongaran, no se van a juntar, por eso son paralelas. Y la línea de la izquierda es paralela con la derecha. La característica de este paralelogramo llamado cuadrado es que los 4 lados van a medir lo mismo. Si este midiera 5 centímetros, pues todos los demás tendrían que medir 5 centímetros. Otra característica de este paralelogramo llamado cuadrado es que sus ángulos son rectos, es decir, que sus esquinas tienen ángulos de 90 grados, los 4. El rectángulo tiene 4 ángulos rectos y los lados iguales 2 a 2. Las diagonales son iguales pero oblicuas. Bueno, este es muy similar al cuadrado, la diferencia es que sus medidas son iguales 2 a 2, no como en el cuadrado que son las 4 medidas son iguales. Entonces, por ejemplo, aquí, en este ejemplo, la horizontal de arriba con la horizontal de abajo puede tener unos 6 centímetros, mientras que la vertical de la izquierda y la derecha puede tener 3. Quiere decir de que son iguales, pero 2 a 2, es decir, dos líneas entre dos líneas. El rombo tiene 4 lados iguales y los ángulos son iguales 2 a 2. Las diagonales del rombo son desiguales y perpendiculares entre sí. En el rectángulo y en el cuadrado los ángulos son de 90 grados, es decir, que los 4 ángulos son iguales. En el rombo lo que va a pasar es que tenemos que 4 ángulos, pero son iguales 2 a 2, es decir, por ejemplo, el de arriba con el de abajo son abiertos, mientras que el de derecha e izquierda es un poquito más cerrados. La característica es que sus 4 lados son iguales, pero sus ángulos no son iguales. Esa es lo que lo diferencia del cuadrado. Vamos a hablar de los romboides. Los romboides tienen los lados paralelos e iguales 2 a 2. Los ángulos opuestos son también iguales 2 a 2. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre el romboide y el rombo? El romboide no mide sus 4 lados iguales, sino que miden 2 a 2, es decir, por ejemplo en este, el de arriba y el de abajo tienen la misma distancia, y mientras que el de la derecha y la izquierda también tienen la misma distancia. ¿En qué se diferencia del rectángulo? El rectángulo, sus 4 ángulos son iguales, mientras que en el romboide sus ángulos son iguales pero 2 a 2, es decir, por ejemplo estos que están de verde acá con estos que están aquí como de cafecito. Entonces son muy similares los 4 paralelogramos, pero tienen sus diferencias. El cuadrado tiene 4 ángulos rectos y sus 4 lados iguales. El rectángulo tiene 4 ángulos rectos, pero lados iguales 2 a 2. El rombo tiene sus 4 lados iguales, pero ángulos iguales 2 a 2. Y el romboide tiene sus lados iguales 2 a 2, igual que sus ángulos iguales 2 a 2. Entonces, ¿cuál es la característica que tienen los 4? Que sus líneas son paralelas. Es decir, de que cada par de líneas van en la misma dirección y separadas a una misma distancia. Eso es lo básico de los paralelogramos. Vamos a ver ahorita los trapecios. Los trapecios también son cuadriláteros porque tienen 4 lados, que tienen solo 2 lados paralelos llamados bases. En los paralelogramos eran 4 lados paralelos 2 a 2. En esta solo 2 de los 4 lados son paralelos. Esos 2 lados se van a denominar bases. Una va a ser base mayor, que va a ser más larga y se va a identificar por la abreviatura BM, las 2 mayúsculas, y base menor B y la inicial mayúscula y la siguiente minúscula. Existen 3 tipos de trapecios: trapecio rectángulo, trapecio isósceles y trapecio escaleno. También hay que ponerle mucha atención a las características. Veamos, pues, en el trapecio rectángulo uno de los lados no paralelos es perpendicular a las bases. ¿Qué quiere decir eso? Que las esquinas van a formar ángulos de 90 grados, y si pueden darse cuenta, los que son paralelos son la base menor y la base mayor, que sería la horizontal de arriba y la de abajo, y esta pues quedaría como una oblicua o una inclinada. Vale. El trapecio isósceles, los lados no paralelos son iguales. Vale. Aquí siempre existe una base mayor y una base menor. ¿Cuál es la característica? Que aquí tanto el lado derecho y el lado izquierdo y el lado derecho, o sea, es decir, los lados que no son paralelos, porque en algún punto van a converger o van a ser convergentes,
Entonces esos no, esos tienen la misma distancia o la misma medida o los mismos ángulos, pero lo único no son paralelos. Y en el trapecio escaleno los lados no paralelos del cuadrilátero son desiguales. Si nosotros hiciéramos un acercamiento acá, este es más cortito y este es un poquito más largo. Entonces, la característica es que los trapecios todos tienen una base mayor, que sería un lado largo, y una base menor, que es un lado corto. Solo se cambiarían de nombre dependiendo de sus características. En el trapecio rectángulo tienen dos esquinas de 90 grados. En el isósceles, dos de sus lados son iguales, es decir, los lados no paralelos son iguales, y en el escaleno los lados que no son paralelos son desiguales. Ahora vamos a ver el trapezoide. La característica del trapezoide es que ninguno de sus lados es paralelo entre ellos, es decir, de que van en diferentes direcciones. Por lo tanto, sus ángulos todos van a ser distintos y sus lados también van a ser desiguales. Entonces es una forma más libre e irregular. Más adelante vamos a ver qué son esos de irregular. Pero podemos decir de que ninguno de sus lados son iguales y ninguno de sus lados es paralelo y ninguno de sus lados tiene, y ninguno de sus ángulos es igual. Entonces ese es un trapezoide. Entonces, recordando, cuadriláteros son 3 grupos: paralelogramos, trapezoide, trapecios y trapezoides. Vamos a aprovechar de una vez a avanzar con el tema de la circunferencia y el círculo. El círculo y la circunferencia son dos figuras que están relacionadas una con otra. La circunferencia es una línea curva y cerrada que es perímetro del círculo, mientras que el círculo es la superficie delimitada por la circunferencia. En la circunferencia se consideran los siguientes elementos: centro, radio y diámetro. Vale. El centro va a ser el punto interior del que equidistan todos los puntos de la curva, ya vamos a explicar eso. Radio es todo segmento que une un punto cualquiera de la circunferencia con el centro. Y el diámetro es cualquier segmento que une dos puntos de la circunferencia pasando por el centro. Aquí tenemos una imagen. La figura la vamos a llamar círculo, ¿sí? Ahora bien, el círculo no lo podemos hacer con una regla, con una recta, porque es una línea curva. Entonces para eso vamos a usar el compás. Nosotros vamos a poner la punta del compás en este centro. Vamos a hacer una abertura para llegar a la orilla del círculo y vamos a empezar a girar el compás y va a volver a cerrarse en el mismo punto. Entonces, la línea, esta línea, porque es una sola línea, porque no tendríamos que levantar el compás, esa única línea se llama circunferencia. Entonces, la línea se llama circunferencia, la que encierra la figura. Y la figura que se formó con esa línea es el círculo. Muy bien, entonces vamos a necesitar conocer ciertas partes del círculo. El centro donde yo tomé para hacer mi circunferencia, eso se llama centro, su nombre lo indica. La distancia que hay del centro a cualquier punto de la circunferencia, porque se supone que es la misma distancia alrededor, eso se le llama radio y viene de radiar, es decir, de circular algo. Eso es un radio, una expansión. Que tanto me abrí del centro del círculo hacia el lado o la circunferencia. Y el diámetro va a ser la distancia total pasando por el centro, es decir, de un punto de la circunferencia al opuesto, siempre pasando por su centro. A eso se le va a llamar diámetro. Entonces es una figura muy bonita el círculo, solo que esta tiene la característica de que no se hace con rectas, sino que para eso utilizamos esa parte de nuestro filo geométrico que se llama compás. Entonces, eso sería el tema de esta semana. Que Dios me lo bendiga mucho. Paz y bien.